Este video te va a encantar. Te va a gustar demasiado esto que voy a decir. ¿Qué es recibir el reino de Dios como un niño? Marcos 10:13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Por qué los discípulos reprendieron a los padres que trajeron los niños a Jesús? ¿Acaso los discípulos eran unos amargados? ¿Acaso los discípulos andaban ácidos, agrios y no permitían que los niños se acercaran a Jesús? No. Tenemos que entender el contexto del tiempo cuando se está viviendo esta escena. En aquellos años, a los niños no se les consideraba como modelos de inocencia como lo hacemos hoy. Hoy día hemos dicho, yo en lo personal lo he dicho, que Jesús se refiere a la inocencia de los niños, pero no es así. En aquellos años no se consideraban inocentes. Más bien los niños eran modelo de inmadurez, ignorancia y torpeza. Inmadurez, ignorancia y torpeza. No los tomaban en cuenta. De hecho, eran considerados así, ignorantes, y porque no conocían la ley. Porque no conocían la ley que era necesaria para la salvación. Pero viene Jesús a romper todo paradigma. Viene el Señor Jesús a romper todo lo establecido por el hombre en aquellos años. Y dice el Señor: dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué quiso decir el Señor? Porque de los tales es el reino de los cielos. Es que el reino de Dios es de todos los niños. Todo niño pertenece al cielo. Y todo niño que muere antes de los 12 se va al cielo. No importa si los padres son ateos, no importa si los padres son narcotraficantes, no importa si la mamá es borracha y el papá es borracho, no importa. Todo niño que muere antes de los 12 se va al cielo. Jesús lo dijo, el reino de los cielos es de los niños. De los tales es el reino de los cielos. Ahora, después de los 12, sí, ya comienza la edad de la contabilidad. Después de los 12, se empieza a contar las cosas que el niño hace. Ya de los 12 en adelante se le empieza a escribir. Por eso, después de los 12, el niño necesita aceptar el perdón de Dios. Pero antes de los 12, no, se va al cielo. Todo niño se va al cielo. Ahora, el Señor Jesucristo dice: el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿De qué está hablando? Oiga, qué rico esto, qué sabroso. Está hablando de la gracia. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús está hablando de la gracia? Recuerda el contexto. En aquellos años, el niño era considerado ignorante, era considerado inmaduro, era considerado como no apto para el reino de los cielos, porque no conocía la ley. Entonces era necesario para aquellos judíos, para aquellos religiosos, era necesario que conocieran la ley para poder ser salvos. Y Jesús les viene a decir todo lo contrario. Los niños son dependientes del cuidado de los demás. Y los niños reciben las cosas no porque se las hayan ganado haciendo méritos, sino gratuitamente. Un niño no se preocupa de qué comerá y qué vestirá. No se preocupa por el alza a la canasta básica. Un niño no se preocupa porque hubo cambio de gobierno. Él sabe que mamá y papá tienen que darle de comer y tienen que darle de vestir. En ese sentido, el niño es dependiente de los padres. Y eso es lo que Jesús nos está diciendo. Que seamos como niños en cuanto a la salvación se refiere, dependiendo de nuestro Padre Celestial. El adulto es el que se preocupa por todo. Dejó de ser niño. Acuérdate, cuando eras niño no te preocupabas. Cuando el niño tenía 2 meses, 6 meses y quería pecho,
La mamá no le decía, tiene que ganárselo, niño. Tiene que ir a limpiar el solar. Tiene que lavar los trastes, niña. Tiene que barrer la casa si quiere que le dé pecho. Si quiere este pecho, gáneselo. No, el niño sabe que mamá le va a dar. Él solo llora y la mamá le da. El niño llora y la mamá lo levanta. El niño llora y la mamá le provee todo. Esto significa que en una sociedad y en una religión donde el punto central es el mérito y el cumplimiento, sobre todo en lo que se refiere a la salvación, Jesús hace estallar la lógica imperante al ofrecer la salvación como regalo y no como premio o sueldo por los méritos realizados. Jesús les está diciendo, miren los niños, no tienen que preocuparse por trabajar y siempre comen. Lo mismo el reino de Dios. Un hombre, una mujer que cree en el perdón de Jesús, la salvación le sale gratis. Así como el niño solo pide, solo llora y se le da, lo mismo el creyente tiene un padre que lo alimenta, un padre que lo viste. Un niño no tiene que esforzarse para merecer el cariño de la mamá, no tiene que portarse bien para merecer el cariño de la mamá. Entonces lo mismo la salvación, te salió de gratis. Solo tienes que aceptarla, porque Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos. Entonces aquí Jesús está hablando acerca de la gracia que se nos fue otorgada sin merecerlo. Somos salvos de gratis, eres salvo de gratis. Y de hecho, si llegamos a ser como niños, ya no nos vamos a preocupar por nada. Que estás enfermo, es problema de papá, él te va a sanar. Que no tienes que comer, es problema de papá, él te va a alimentar. Que no tienes que ponerte el 31, no te preocupes, papá va a proveer. Que no tienes zapatos, papá va a proveer. Que no tienes trabajo, papá va a proveer. Métete eso en la cabeza, papá va a proveer. Papá va a proveer. Mi padre que me puso aquí, él va a proveer todo lo que necesito. Tienes una atadura, tienes lo que sea, papá va a proveer. Métete en la cabeza esto. De hoy en adelante, yo te pido que seas como un niño, dependiente, autodependiente de tu Padre Celestial. Tu papá te va a proveer. Dios sacó a Israel de Egipto y Dios en el camino les proveyó maná, les proveyó codornices, les proveyó agua, porque Él los había sacado. Era responsabilidad de Él. Se enfermaron, Dios les proveyó una manera de sanidad. Dios también quiere proveerte sanidad, liberación, abundancia, salud, lo que sea que estás necesitando. Solo di, soy como un niño. Es problema de papá. No es problema mío, es problema de papá. Solo confía ciegamente en Él como un niño. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Y un niño no guarda rencor. Un niño se pelea y al ratito ya está jugando otra vez. La mamá le da duro a veces, pero después lo llama a comer. Ahí viene a comer tranquilamente, no guarda resentimientos. Tenemos que ser como un niño en ese sentido, pero más que todo en el sentido de que la salvación nos la proveyó papá, porque Él es nuestro Padre. Él tenía que proveerla porque es nuestro Padre. Adán y Eva pecaron. Dios se levantó a matar un cordero y los cubrió porque era obligación de Él, porque era su Padre. Dios es responsable y Él se hace responsable por sus hijos. Shalom.